continuando con nuestra clase, entonces estábamos contextualizando el ámbito desde lo institucional en la educación y la importancia de generar pues esos procesos interactivos desde el colegio, ¿cierto? Fortaleciendo el tema socioambiental. Este tiene que ver de pronto, si alguno se acuerda, por ejemplo, los proyectos, el PRAE, las mesas PRAE, los comités PRAE que estaban enfocados en el tema del medio ambiente, recuperación del medio ambiente. Pero como desde la formalidad también se empieza a perder estos espacios de diálogo, de interacción, de generación de nuevas posibles soluciones y estrategias enfocadas en el medio ambiente y sin embargo muchas de las instituciones educativas, sobre todo en lo de distrital, sí se ve, se trabaja un poco. Y aquí el tema es de la informalidad, pues los grupos de organización de base comunitaria, desde su reconocimiento, desde esas realidades sociales, cómo se organizan dentro de un territorio, dentro de una comunidad. Algunas veces en las juntas de acción comunal, por ejemplo, se identifican comités, grupos de trabajo que permiten la construcción y la generación de estrategias comunales para el desarrollo pues de estas actividades. Aquí el trabajador social en este ámbito de la educación, desde la formalidad, desde el departamento de orientación, le permite construir estrategias, propuestas de trabajo enfocadas en la transformación de los currículos académicos, enfocadas en el tema ambiental, generando reflexiones críticas. Porque reflexiones críticas en los estudiantes, que es muy importante aquí tenerlo en cuenta, porque desde allí se empieza a construir nuevas teorías, nuevos aprendizajes, nuevos conceptos. Tenemos lo organizacional desde la empresa, ¿sí? Desde la empresa, importante el trabajo que vienen adelantando con las ISO, con la normatividad ISO, ¿cierto? Y entonces allí encontramos estrategias o propuestas para la reducción del agua, la reducción del papel, de la luz, y allí a través del PIGA, de programas como el PIGA, de plan de gestión ambiental, se empiezan a disminuir ciertos gastos, ¿cierto?, para la empresa, pero también se empieza a evidenciar ciertos beneficios que le atañen al tema medioambiental. Entonces la reducción del agua, el reciclar, el reorganizar un poco más mis residuos que salen desde el tema organizacional. Entonces el plan integral de gestión ambiental dentro de lo organizacional se convierte en una parte importante para el desarrollo ambiental. Beneficia ambas partes, tanto al tema del gasto y financiero de la empresa como al tema medio ambiente. Aquí también podemos hablar desde lo comunitario, pero allí desde lo comunitario quiero también hacer un énfasis en el ámbito familiar como parte importante en esos desarrollos de educación, ¿cierto? Y desde allí, pues primera red primaria para el ser humano, cómo se generan esos procesos de intervención, de reconocimiento, de algunas falencias, de reconocimiento de valores, de principios, de formas comunicativas, ¿cierto? Cómo desde la familia se empieza a inculcar el tema del respeto por el medio ambiente como parte esencial, ¿sí? Porque hemos visto que los seres humanos subsisten de ese proceso de ecología, de ese entorno ecológico medioambiental. Entonces, desde allí parte una educación familiar
al ser que está inmerso allí, a ese subsistema que está inmerso allí, cómo empieza a generar esos cambios de transformación que se van a ver reflejados un poco en el ámbito comunitario. Lo aprendido dentro de la familia es el reflejo de un actuar dentro de la salud, dentro de la educación, dentro de lo organizacional, dentro de lo comunitario. Entonces allí desde lo comunitario, ¿cierto? Y desde ese reflejo que nos quiere mostrar la familia, entonces desde lo comunitario lo podemos hablar desde las organizaciones de base comunitaria, cómo se organizan, ¿cierto? A partir del componente de esa participación activa, dialogante, reflexiva y crítica frente a esa realidad ambiental que nos aqueja en lo comunitario. Entonces, cómo las comunidades se han venido organizando para trabajar el tema medioambiental. Ahora hay un tema aquí dentro de los ámbitos y es entre los ámbitos de la ecología social y es el contexto en esos sectores populares. Cuando hablamos de un sector popular estamos hablando de un sector que tiene ciertas realidades sociales como la pobreza, como la marginalización, ¿cierto? Como también esos sectores pobres, ¿cierto? Que son un poco olvidados o dejados por el Estado. Entonces, a partir de la comprensión de esos sectores populares en donde tenemos inmersos los diversos ámbitos de la ecología, que es la persona, los grupos interactuantes, otro tipo de grupos, o también las instituciones, cómo se empiezan a reconocer aquí dentro de este proceso. Aquí hablamos desde unos antecedentes y esos antecedentes, recordando un poco de la historia, esos antecedentes que se dieron, ¿cierto?, frente a esas poblaciones pobres dentro de las diferentes etapas o edades que eran atendidas por la familia, por la comunidad, que eran atendidas por la iglesia, ¿cierto? Y empieza a evolucionar este tema de los antecedentes, ¿cierto? De la historia, de cómo evoluciona esa atención y esa ayuda del más marginalizado. Entonces hablamos, por ejemplo, desde una época medieval, por ejemplo, desde esa época medieval, hablamos de esa ayuda que hablamos desde la comunidad y la familia, ¿cierto? Y esas acciones de caridad que son destinadas a cubrir, pues, ciertas necesidades básicas. Y al mismo tiempo, pues, aquí se empiezan a desarrollar, pues, esos organizaciones gremiales, modelos de previsión y protección social que le permiten pues avanzar, pero también podemos mirar, por ejemplo, desde la edad moderna que se va desarrollando esa beneficencia pública y a partir de esa revolución francesa inicia la aparición de los valores de la igualdad, ¿cierto? Y aquí cambia esa visión del marginalizado y empieza a verse como sujeto de derechos. Sin embargo, es de tener en cuenta y hacer un análisis reflexivo frente a la comprensión de esa postura, de ese actor como sujeto de derechos. Dentro de ese proceso de marginalización que se va disminuyendo, digamos que ese tipo de concepto aparece en la asistencia social y un poco el Estado comienza a intentar a generar respuestas, ¿cierto? Y a tomar partido de esos problemas. Sin embargo, se identifica que esas respuestas generadas por el Estado no son duraderas en el tiempo. Es una ayuda más asistencial y de momento. Entonces, y lo que se ve hoy en día en esta actual sociedad, entregamos un mercado
pero es una ayuda de momento, pero no ayudamos a trascender a la familia, a la persona, a la comunidad, al grupo, a trascender a otros espacios, a otros ámbitos de desarrollo intelectual, ¿cierto? Y de desarrollo personal. Entonces, volvemos, no estamos en lo actual lejos de la historia, porque continuamos con un asistencialismo que no es duradero en el tiempo y no permite generar esos procesos de cambio y de transformación social. Entonces ya en el desarrollo industrial, ¿cierto? Con la revolución industrial, trajo consigo el aumento de esa marginalización y pues asociado pues a unos problemas de un desarrollo desorganizado en las grandes ciudades, lo que llamamos la urbanización acelerada. Y allí, desde allí, empieza a aparecer nuevos actores como la burguesía, que busca seguir manteniendo su nivel de vida sin importar el otro, sin importar las condiciones de vida y las realidades sociales que se estaban dando en su momento. Allí también podemos hablar desde los antecedentes, cómo empiezan a surgir esos sectores populares, ¿cierto? Y allí van apareciendo valores de la solidaridad que promueven un cambio social desembocado en unos servicios sociales. Entonces, estos servicios sociales aquí nos llevan a generar esos procesos de intervención social que se realiza en los diferentes ámbitos y se considera primordial la participación social. Aquí con esos antecedentes históricos desde la comprensión de la marginalización, damos paso a lo que se comprende ahora con la constitución de esos sectores populares. Entonces, sectores populares también comprendidos como la marginalización, la población pobre dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros territorios. Y allí se empieza a construir dentro de estos sectores populares, comprendiendo el sector popular como un espacio físico, ¿cierto? Como un territorio donde convergen ciertas realidades sociales de marginalización y demás. Allí, dentro de este contexto, hay una construcción simbólica cultural. Entonces, las poblaciones, las personas, los grupos, las comunidades empiezan a construir ciertas dinámicas para la supervivencia. Ejemplo, prevalece el trabajo informal, la informalidad se convierte en un recurso importante y allí sirve de subsistencia, pero también esa construcción simbólica tiene que ver con su modo de vida, con sus hábitos de vida, con su organización de grupos minoritarios, con la organización hasta en los códigos y las formas de comunicación que tienen las personas, tienen los grupos y tienen las comunidades. No estamos, como les decía, no estamos lejos de lo actual. Seguimos siendo existencialistas dentro de los sectores populares, ¿cierto? Ese agente externo que siempre hemos venido trabajando, que es el profesional que está inmerso dentro del territorio, no a partir, pues, obviamente de sus limitaciones, no permite una transformación real. Entonces, se convierte en el asistencialismo, que no es duradero, es de momento. Entonces entreguemos el pergado, entreguemos el bono, y allí la persona para el Estado cree que está generando ciertas soluciones a su realidad, pero sin ningún trasfondo, sin ningún proceso de análisis y reflexivo que le permita desarrollar esas habilidades, desarrollar ciertos componentes de trascendencia en la familia, en la persona y en las comunidades. Muchas